Hola, ¿qué tal? Este es el capítulo 2 de Excel para trabajar. En este capítulo vamos a aprender a cargar o abrir un archivo que ya habíamos guardado anteriormente. Lo segundo que vamos a aprender es a dar formato a las celdas. El asunto de tamaño, negrita, cursiva. También vamos a aprovechar el vínculo para aprender a cortar, copiar, pegar. También la manipulación de los tamaños de las filas y la columna. Y lo más importante de este capítulo, vamos a aprender 4 funciones. La función suma, pero lo básico. La función mínimo, la función máximo y la función promedio. Ese es el objetivo de este video, así que lo disfruten. Vamos a entrar a Excel para que continuemos donde nos habíamos quedado en el capítulo anterior. Inicio, todas las aplicaciones, encuentro Excel. Desde luego, también pude haber escrito Excel aquí arriba y iba a funcionar por igual. Bien, aquí veo los últimos documentos que he realizado y en el que me quedé. Le habíamos puesto de nombre primera clase. Pues, si le hago clic, me carga donde había quedado anteriormente. Sin embargo, si quiero abrir un archivo que está en una ubicación diferente, como por ejemplo en una memoria, o no está en la lista de recientes por alguna razón, lo que tengo que hacer es clic en archivo y luego abrir. Y desde esta ventana escojo la ubicación. Por ejemplo, ya yo sé que el archivo primera clase está en el escritorio. Entonces voy a hacer clic en examinar, sale esta ventanita, encuentro el escritorio. Mi computadora es en stock porque está en inglés y encuentro el archivo que me había quedado, primera clase. Y le doy a abrir. Haré lo mismo porque es el mismo que ya tenía abierto. Entonces, de esta manera, yo puedo recuperar o abrir un archivo que ya anteriormente había trabajado o guardado en él. ¿Ok? Ese es uno de los objetivos de este video. El segundo objetivo que vamos a ver en el video es manipular el formato de las celdas. Así que con estas mismas cantidades de información que ya tengo, voy a hacer algunos cambios para que nos sirva de ejemplo. En B2, habíamos quedado en el capítulo anterior que B2 era porque estaba en la columna B y en la fila 2. Entonces, en B2, yo puedo hacer negrita. Si notan, sale un cuadro, de diálogo que dice negrita y pone control N. Eso significa que si yo aplicara en el teclado control N, funcionaría como negrita. Como pueden ver, ha cambiado un poco y se ha marcado negrita. También puedo hacer directamente control N. Además de eso, puedo seleccionar varias celdas. Hago clic en la primera celda que quiero y arrastro hasta la última celda que deseo seleccionar. Y puedo poner en negrita. Lo mismo aplica para cursiva, lo mismo aplica para subrayado. Ese que tiene la rayita es para subrayar. El que tiene la K, que de hecho su combinación es control K, es para cursiva. Si notan como que la letra se dobla como un poquito. ¿Lo notan? Y negrita, que ya conocemos. Esta que está aquí es para cambiar el color. Con solo yo hacerle clic, pues ya pasa a tener el color rojo. Pero en este botoncito que está aquí al ladito, hay una lista desplegable. Y yo puedo escoger el color que prefiera. Voy a escoger este amarillo, que molesta menos. Bueno, aquí en esta casillita puedo escoger el tamaño. Así que a mayor tamaño, pues más grande la letra. Sin embargo, tengo esta A
de aquí y un simbolito hacia arriba. Es el acceso directo a poner las letras un poco más grandes. Así que cuando le doy, va poniendo un poco más grande poco a poco. Y esta hace justamente lo contrario. Pues poco a poco la pone más pequeña. Bien. Este que está aquí es para marcar el fondo. Esta lática que está aquí. De igual forma, cuando despliego, puedo escoger cualquier color que entienda. Y esto es muy importante, porque para hacer marcas, resaltes y otros formatos que tengan que ver con el cambio de color, pues voy a usar este acceso directo y me resulta muy fácil cambiar el color. Pues genial. Hay uno que hay que dedicarle un momentito, que es los bordes. Cuando hago clic, se me despliega una lista de bordes. El inferior, el superior, izquierdo, derecho, todos los bordes que se usan con mucha frecuencia en Excel. Para aplicar uno de estos bordes, yo debo seleccionar un grupo de celdas o una celda. Bien, voy a seleccionar este grupo de celdas que está aquí. Y le voy a aplicar todos los bordes. Es decir, va a quedar todos los cuadritos. Y como ven, todos los bordes de todos los cuadritos que seleccioné o de todas las celdas que seleccioné se han resaltado en negrita. Y esto es muy importante porque al momento cuando vamos a imprimir el documento, recuerden que esto es Excel para trabajar. Y es importante como mi documento al final va a salir, va a imprimirse, porque es el objetivo, o uno de los objetivos, imprimir. Tiene que quedar con un formato adecuado, agradable y que se pueda distinguir. Muy bien. Para quitarlo, pues es todo lo contrario. Solo selecciono y sin borde. Y lo dejo sin borde. Y para cambiar el formato de esto hago lo mismo. Elijo la latita de pintura y sin relleno. Y vuelve a estar sin el color de fondo. Y lo mismo para las letras. Puedo seleccionarlo aquí o puedo poco a poco volverlo un poco más pequeño. Y lo mismo para el color. La letra A y escojo el color que deseo. Bien. Ese es otro de los objetivos. Jugar un poco con el formato y espero que cuando estén ustedes practicando también puedan jugar un poco, cambiar el color, cambiar el tamaño, etcétera. Bien. Otra de las cosas que vamos a ver es eh, manipular las columnas, su tamaño y el tamaño de las celdas o de las filas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Voy a escribir el título. Este curso trata sobre Excel para trabajar rápidamente. Bien. Si notan, tengo ocupadas varias columnas, pero es lo que aparenta, pero realmente toda la información está aquí en B1. Si yo decidí escribir algo en C1, pues como que sobreescribo y ya las cosas no quedan bien. Entonces, tengo varias formas de resolver este problema. Puedo, haciendo clic entre B y C, esta rayeta que está en el medio, hago un clic y la arrastro un poco a la derecha. Al arrastrarla, aumento el tamaño de la columna. Muy bien. Y lo mismo con este. Y si le hago doble clic en el mismo medio, pues se autoajusta y encuentra el tamaño ideal para lo que tengo escrito. Puedo disminuirlo o puedo aumentarlo. Lo mismo pasa con las filas. Si, por ejemplo, yo tengo
esta fila que está súper ancha, yo puedo aumentar o disminuir su tamaño. Y esto es muy importante saberlo porque a veces no encontramos cómo adecuar el tamaño de una fila o de una columna en un momento determinado. Entonces hay que entender cómo funciona el cambiar tamaño o disminuir el tamaño de una columna o de una fila. Voy a disminuir el tamaño de esta celda. Y como ven, aunque disminuyó el tamaño, no disminuyó el tamaño de la fila. Tengo que hacerlo manualmente. Entonces puedo hacerle doble clic y se autoajusta. O simplemente podría ponerme, en este caso, en el medio del 2 y el 3 y aumentar o disminuir. Bien, esto es fundamental. Y este es uno de los objetivos que adjunto de la impresión vamos a tener que trabajar para que no tengamos un problema cuando vayamos a imprimir o enviar este documento o el documento que estemos trabajando de Excel. Bien, otra cosa que vamos a ver básico es la función suma. Y esta es la primera función que vamos a utilizar. Como habíamos dicho en el video anterior, pues todas las funciones empiezan con el signo de igual. Así que yo voy a escribir el signo de igual, voy a escribir suma, voy a abrir un paréntesis y me indica número 1, número 2, número 3 y así sucesivamente. En mi caso está dividido por punto y coma. Si fuera en inglés, fuera por una coma. Entonces voy a hacer referencia a la celda C2. Bien, entonces punto y coma. La próxima es la que le queda un poco más abajo, que sería C5. Y la próxima, esta que tiene el 30, sería C7. Entonces punto y coma, C7. Cierro el paréntesis y completé esta fórmula. Cuando presiono Enter, tengo el total de la suma. 20 y 80 y 30 son 130. También puedo usar la función equivalente, que es esta, que se llama autosuma. Cuando le hago clic, como él intenta reconocer un patrón, pero no está bien porque aún faltaría este número. Entonces yo tendría que seleccionar las celdas que yo quisiera que se sumara, arrastrándola y presiono Enter. Y de esa manera es que funciona. Pero para usar esta función hay que ser lo más específico posible, puesto que ella tiene un formato de uso automático, pero lo que lo mejor que hago es estar seguro por mí mismo de lo que estoy haciendo. Ok, entonces así funciona la función suma. Otra función que vamos a ver es la función promedio. Entonces, el promedio es igual a la suma de ciertas cantidades dividido entre las cantidades. Es como que yo dijera, yo quisiera saber el promedio de estas tres cantidades que tengo. Entonces pongo igual y digo, bueno, quiero sumar lo que está en C5 más lo que está en D5 más lo que está en E5. Bien. Y ahora quisiera el promedio, entonces lo voy a dividir entre 3. Estos paréntesis que estoy poniendo es porque en matemática tienes que agrupar las cosas que tú quieres que se hagan, que se procesen. O sea, todo lo que está entre paréntesis yo quiero que se procese. Y luego ese resultado que se use para otra cosa. Y por lo tanto Excel también lo usa. Entonces yo estoy diciendo, mira, primero estas cantidades que están aquí, procesalas, súmalas, haz lo que vaya a hacer con ellas. Y el resultado entonces, haz una división entre 3 en este caso. Entonces cuando presiono, tengo un número decimal, 43.3333. Y sería el promedio de esas cantidades. Si yo lo cambiara, bueno, 80 y 80, tendría como promedio 80. Y
Dependiendo del cambio que haga, el promedio va cambiando. Ahora bien, hay una función de Excel que se llama promedio que lo realiza por mí. Y es lo que yo quiero que veamos. Entonces, igual, a promedio, abro un paréntesis y selecciono arrastrando las cantidades o las celdas que tienen las cantidades. Cierro y presiono Enter. Y también consigo el promedio de lo que estaba buscando. Estas funciones son muy importantes, tanto la función suma como la función promedio. Ahora vamos a ver otras funciones. La función que sigue es la función máximo y mínimo. Muchas veces en el trabajo nos piden encontrar cuál es el número menor de una lista o el resultado menor y también el resultado mayor, como por ejemplo, quién cobra más, quién cobra menos, cuánto da una factura, cuál es la menor factura, cuál es la mayor, para saber a quién se va a pagar primero. Hay muchas situaciones que se dan con esto. Entonces, para esto vamos a ver estas dos funciones que son las últimas dos que vamos a ver en el video y que quiero que ustedes más adelante lo practiquen, ¿sí? Igual, escribo max. Entonces, devuelve el número máximo de una lista. Abro un paréntesis y selecciono desde hasta donde quiero que me analice, que me estudie cuál es el número máximo. Entonces, cierro el paréntesis y presiono Enter. Ok. Y también con la mínimo es igual. Pues igual, min, y escojo una serie, cierro el paréntesis y le doy a Enter. Genial. Entonces, hemos conseguido trabajar con estas cuatro funciones básicas: suma, promedio, máximo y mínimo. Debemos recordar que con estos resultados que nos da una función, podemos realizar o mezclarlo con otra función. Lo podemos utilizar para otra cosa. Entonces, la misión de este capítulo ha terminado. Excelente capítulo y de mucho aprendizaje. Es un poquito largo, pero es parte del camino para aprender Excel, para trabajar. Con este conocimiento ya podrás aplicar a un trabajo para hacer cosas básicas y avanzadas de Excel al final del curso. Voy a dejar un link hacia una prueba. Es para que la llenes honestamente. Y lo que puedes hacer para ayudar es compartir este video, como siempre te digo, con otra persona que tal vez está necesitando entender o saber estas cosas para, para conseguir un trabajo. Es importante que lo compartas. Pues, dale like, suscríbete y hasta el próximo video.